Realmente en su membrana tenía lo que era inmunoglobulina M y en algunos casos la D, y además también tenía ciertas receptores o tipos de moléculas como CD19, CD20 y CD22. Y al mismo tiempo, generalmente estas presentaban una forma ovalada, ya que pues son células plasmáticas. Ok. Muy bien. Ahora sí, de que haya participado Rosas Velázquez, permítanme los demás. Mi tiradero aquí tengo. ¿Dónde está esa lista? Aquí está. Entonces fue Rosas Velasco. Ok, continuamos. Entonces, después de ahí sigue Jesús. Cuéntame. Bueno, que estas eventualmente se diferencian en células plasmáticas y que estas células plasmáticas, a diferencia de los linfocitos B, o sea, no solamente expresan las IGs en su membrana, sino que tienen la capacidad de secretarlas. Las células plasmáticas, muy bien. Muy bien, David, Jesús, ¿verdad? Azul Fernanda. Bueno, pues principalmente son células del sistema inmune y que se generan en la médula ósea y son aproximadamente del 20 al 25% del total de los leucocitos y el 99% de las células de la linfa. Y pues, sí, pues su principal como función es la producción de anticuerpos como la inmunoglobulina M, la G, la A y la E. Ok. ¿Algo más que quieran añadir de forma diferente, Marisol? ¿Algo diferente a lo que ya hemos mencionado? Bueno, pues que estos se encargan de la respuesta humoral y que sin esta respuesta que ellos hacen, pues no va a haber otra respuesta. Como que ellos dependen de la primera. ¿Cómo? A ver, cuéntanos, ¿cómo? O sea que, por ejemplo, si se daña esa respuesta, los demás, pues los demás sistemas no van a saber qué hacer. Bueno, eso fue lo que yo entendí. No, eso es de los linfocitos T. Cuidado, Rodríguez. Hola, buenos días. Buenos días, Rodríguez. Bueno, mencionando un poquito diferente. Estos linfocitos B expresan en su membrana anticuerpos como IgM o IgD, ya cuando son maduros. Tienen cúmulos de diferenciación como CD19, el CD20 que tiene receptores de proteínas de complemento, el CD40 y CD45 que son estimuladores de linfocitos, y otros como receptores de la inmunidad innata, que son los receptores que reconocen moléculas ajenas, especialmente el ADN. El ADN. Ok, muy bien. Méndez López. Sí, de los linfocitos B, nada más, algo de lo que diferente de lo que han mencionado, es que pues los antígenos en membrana que expresan cuando esos están activados son principalmente el CD40 y CD45. Ok, CD40 y CD45. María Guadalupe. Lo puse en el chat. Ay, María Guadalupe, pues participa. Pero por se lo leo. Bueno, yo puse que son responsables de la inmunidad humoral. Su función principal es la defensa del huésped contra gérmenes. Van a secretar anticuerpos que reconocen a las moléculas químicas de los patógenos. Y eso es lo que yo les comparto. Ok. Muy bien, Guadalupe. Bien, ahí segundo. Hola, profe, buenos días. Bien, yo recuerdo que estos se van a regenerar, se van a generar en la médula ósea. Van a estar encargados como de regular ahora sí que las respuestas inflamatorias, y ellos van a tener como la función de presentar los antígenos ante los linfocitos T. Además de que
van a desempeñar su respuesta humoral y pues ya, ¿no? Sería como lo que más recuerdo. Lo que más recuerdas. Una de las cosas, sí. Una de las cosas. Ay, ¿dónde estabas? Vianney, segundo te pasas. Villarreal, Jack City. Hola, buenos días. Buenos días, esos gallos que tienes. ¿Qué pasa? Bueno, con respecto a los linfocitos B, me acuerdo que estos expresan, están encargados de expresar inmunoglobulinas. Y cuando se supone que salen de la médula ósea y se convierten en plasmáticas, estas células plasmáticas ya son las que excretan las inmunoglobulinas. O sea, los linfocitos B las expresan y las plasmáticas excretan. Y que tienen en su membrana moléculas de membrana, moléculas coestimuladoras, y receptores para inmunoglobulinas, citoquinas y nada más. No me acuerdo qué otra más, pero nada más. Gracias. Ok. Villarreal, y ya no hay nadie más. Hernández, cuéntanos. Yo, profe, quería complementar nada más que también son células presentadoras de antígenos profesionales junto a los macrófagos y los ¿cuál es otro? Y las células dendríticas, y que van a expresar en su membrana los complejos principales de histocompatibilidad. Ok, ¿por qué son presentadoras de antígeno profesionales? Por lo que mencioné, que van a expresar en su membrana de tipo 1 y tipo 2. Ok. Muy bien. Entonces, los linfocitos B. Esos fueron los linfocitos B. ¿Y qué saben de los linfocitos T? Daniel. El timo. Nada más. Permítanme, ahorita vuelvo. Bien, comenzamos con Azul Fernanda. A ver, cuéntanos, Azul Fernanda. Pues que principalmente son parte de la respuesta inmune celular, y que, sé que uno de los más representativos son los TCD4 o helper y los TCD8 citotóxicos, y que pues
estos linfocitos T expresan moléculas que van a regular su actividad, como el CTLA4 y el PD1. PD1, muy bien. Marisol, cuéntanos algo que sea diferente a lo que ya nos dijeron. Sí, bueno, estos pues, tienen una conexión con el componente innato y pues ahora sí que estos originan la activación de los linfocitos B. Mira, ahora sí ya caíste en cuenta de que estabas en un error. Muy bien, muy bien. ¿Qué más, Botello? Pues tienen un receptor en su membrana que los ayuda a reconocer el antígeno. Ok, un receptor en membrana que les ayuda a reconocer el antígeno. Muy bien, Marisol. Cárdenas. Ay, sí, perdón, es que no voy a activar mi micrófono. Bueno, como ya nos mencionó nuestra compañera Azul, pues tenemos citotóxicos y auxiliares o helpers. Y bueno, quería decir que los auxiliares liberan citocinas o citoquinas que van a alertar a los linfocitos citotóxicos para que estos liberen enzimas en células infectadas, y estas enzimas pueden ser perforinas o granzimas que inducen la apoptosis. Sí, muy bien. David. Sí, buenos días, profesor. Buenos días, David. Pues ya solo agregando, los linfocitos T van a formar parte pues de la inmunidad adaptativa, como habíamos visto, y iban a constituir el componente adaptativo celular. Y por un lado los CD4 iban a ser los que principalmente iban a secretar citoquinas, y los citotóxicos, que son los CD8, iban a intervenir en la destrucción de células infectadas. Ok, muy bien, Ciprián. Ciprián. Bueno, según yo hay linfocitos T que son TH1 que me parece que ayudan a los macrófagos y a las células citotóxicas para destruir pues, los patógenos, y el TH2 que participa en la respuesta humoral ayudando al linfocito B frente a los patógenos extracelulares. ¿Linfocitos qué? ¿Dijiste el último? TH2 o cuál? Ok. Esos fueron los que mencionaste al último. Ajá. Ok. Morales, gracias, Ciprián. Bueno, que existen varios, subtipos de linfocitos T, como los citotóxicos, que estas van a destruir las células, creo que infectadas. También hay cooperadores, o CD4, o creo que también son helper. Y pues estos activan a otras células mediante, creo que secretan citoquinas. También hay reguladoras, pues van a regular pues el sistema inmune, por así llamarlo, cuando atacan. Y los de memoria, pues que van a generar, como lo dice, memoria para responder. Si es que ataca otra vez el microorganismo, pues lo detectan, ¿no? Ok, de memoria. Dana Perdigón. Gracias, Morales. Bueno, yo iba a decir casi lo mismo, pero bueno, pues sí, como ya comentaron, los linfocitos T van a surgir, digamos, en la mitosis, pero a diferencia de los linfocitos B, pues van a migrar hacia el timo para ahí madurar. Y bueno, sí, los principales tipos de linfocitos T eran los citotóxicos o los CD8, y los cooperadores, que eran los CD4, pero igual había, otros tipos, no quiero decir menos importantes, pero no los principales, que eran, sí, pues los reguladores y los de memoria, que los reguladores iban a suprimir la inmunidad cuando ya se termina la reacción inmune. Entonces, y los de memoria, pues, ¿no? Se generan. Sí, por eso quería no decir como los menos importantes, pero
no tan principales como se mencionan los CD8 y los CD4. Rayos, creo que sí son principales. Bueno, y los de memoria que se generaban después de la activación de los linfocitos T. Y bueno, estos son los que van a responder cuando se tengan nuevas exposiciones al mismo microorganismo. Ahí hicimos una sí, creo que vimos linfocitos T, ¿verdad? No. ¿Llegamos hasta linfocitos T? ¿La clase pasada? No, solo hasta B. No. Nos quedamos en esta presentación. Ah, con razón, no les hice la aclaración. Usualmente los libros nos mencionan TH1 y TH2 como los más relevantes. Pero no, también existen otros. Entre ellos los T reguladores. Ok, que ya nos mencionó Dana. Ahorita vamos a ir viéndolos más adelante. Méndez. Sí, bueno, estos van muy de la mano con los linfocitos B, porque, o sea, los linfocitos B van a capturar y van a procesar al patógeno, y lo que van a hacer es presentarlo al linfocito T. Entonces, los linfocitos T necesitan que le presenten estos patógenos para poder realizar sus funciones. Ok. Robles Sánchez. Hola. Hola, Robles. Buenos días. Pues ya nada más como para no repetir lo mismo, nada más quería agregar que los linfocitos T maduros también se van a almacenar en los órganos linfáticos secundarios, como los ganglios linfáticos, el vaso, las amígdalas. Leí que también en el apéndice y en las placas de Peyer del intestino delgado. Y bueno, estas células van a circular en el torrente sanguíneo y en el sistema linfático también. Y bueno, después de su primer encuentro con una célula infectada, se van a activar y van a comenzar pues con la búsqueda de ese tipo particular de células, como ya lo habían comentado. Y pues ya nada más por último, también había leído que algunas veces, por algunas razones que hasta ahora no son como muy conocidas, los linfocitos T no se van a no van a poder distinguir, o no siempre van a poder distinguir lo propio del extraño. Entonces, a este fallo funcional puede desembocar como un trastorno autoinmunitario en el que después el organismo pues va a atacar a nuestras propias células o nuestros propios tejidos. No sé si de aquí salga esto o de aquí nazca lo del lupus eritematoso, pero había leído que no siempre va a reconocer estas células y a veces pues las va a reconocer como extrañas y las va a atacar. Y ya. Y ya, eso es todo. Te aventaste desde lo básico hasta lo patógeno. Está bien, Robles. Y sí, hay cierto tipo de base en lo que nos has mencionado, y que el desconocimiento de los linfocitos T antígenos propios nos lleva al desarrollo de autoinmunidades, como la que ya nos mencionaste, lupus. Nazaret. Perdón, es que andaba buscando algo de fagocitosis. Acabo de ver en el ROS de histología que en los linfocitos T van a presentar marcadores que son los CD, ¿no? Bueno, y muchos de ellos requieren de calcio, estos marcadores. Entonces, igual viene mucho como factores de transcripción. Y había mencionado también que un linfocito T, cuando está activado, pues va a expresar estos factores de transcripción, y mediante la citometría, que fue lo que nos había enseñado, pues podemos medir esta expresión de cierto tipo de genes de este linfocito. Bueno, este linfocito T también, cuando se activa, va a expresar determinadas moléculas para su regulación. Y me acuerdo también que cuando vi igual fagocitosis, cuando ya... Fagocitosis. Otra vez lo vi con Daniel. ¿Lo viste con Daniel? ¿Y qué te dijo Daniel? Es que me acuerdo que nos explicaba como la formación del macrófago como tal, y cómo se sucedía lo de las invaginaciones. A ver, déjame me acuerdo bien. Es que no sé bien los términos que se deben de utilizar, pero este macrófago va a tener como un tipo de patitas. Entonces,
como patitas así. Es que no me acuerdo cómo se llaman. Lamelopodios. Ajá. Entonces estos lo que van a hacer es que lo van a ayudar a fijarse en el patógeno. Ok. Pero para que se pueda fijar y pueda realizar esta función, requiere de un linfocito T. Entonces, no me acuerdo bien, así que si estoy mal, pues ya ni modo. Pero el linfocito T también va a ayudar en parte a que este material que tiene el patógeno se guarde. Cuando este material se guarda, que en realidad es como la información de este patógeno, ya vamos a generar determinada memoria, pero como tal, el patógeno se va a destruir. Sin embargo, también recuerdo que esta memoria se guarda por determinado tiempo, o sea, no se puede mantener como por siempre, pero por ejemplo, esto de la fagocitosis funciona, ¿Dijiste como por ejemplo? No. Ok. Entonces, esto de la fagocitosis puede ser, es que no recuerdo bien el término, pero no funciona, o sea, hay patógenos que pueden entrar a nuestro organismo y que no se genera una respuesta. Ajá. Entonces, esto de los linfocitos T como que ayudan a que se guarde esta información para que cuando vuelva a entrar un patógeno, ese mismo patógeno, ya se pueda generar una respuesta con esta misma información que se guarda del material o de la información que trae el patógeno, y ya puedan actuar determinadas proteínas junto al macrófago para que ellas pueda ser destruido. Ok, hay cierto de razón y cierto de no razón. Es que no me acuerdo muy bien, por eso pero no. lo vamos a ir aclarando posteriormente. Tiene como un 50-50. Un 50-50. Sí, 50-50 no. Ok. Hay algo así. Hay algo así de razón y otra así como no. Pero bueno. Obviamente ese es un tema de fagocitosis. Y el tema de fagocitosis pues está conectado con otro tema que es complejo de histocompatibilidad, que están muy, muy relacionados. Y hablaremos también de la memoria. Sí, tienes razón. Algunas células T y B se quedan de memoria, algunas otras no duran tanto y algunas inmediatamente se desechan. Todo depende del antígeno y el estímulo ambiental. Del ambiente, del microambiente inmunológico. ¿Ok? María Guadalupe. Bueno, yo les quería comentar que hay un artículo en la revista Nature que es muy interesante acerca de los linfocitos T y hablan que el CD4 se puede utilizar como inmunoterapia contra el cáncer. Y me parece bastante pues, interesante esto porque pues se comprobó que estas células son capaces de actuar como presentadoras de antígenos y esto se puede ocupar como inmunoterapias. Entonces les quería comentar eso, ¿no? Ya. ¿Cuáles células? Los linfocitos T, sobre todo lo que más se ha visto que son los marcadores CD4. Bueno, el marcador CD4. CD4, presentadores. Sí. Digamos que sí. No, de hecho, se han modificado y se han generado lo que son estas terapias TCAR. Eso no lo sabía, Doc. Son los famosos TCAR. Entonces, de receptores quiméricos, receptores de activación quiméricos de células T. Toman sangre de un paciente, ok, un paciente con cáncer, leucemia, linfoma, lo que sea, el tipo de cáncer que sea, y extraen esos linfocitos T y los modifican en el laboratorio. A través de diversos tipos de terapia, como terapia génica, insertan una secuencia para la expresión de un receptor modificado que lo hace más afín para el reconocimiento. Y también en este caso de los citotóxicos, no solamente hay para linfocitos T, citotóxicos, CD4, sino también existe para los linfocitos natural killer. También hay terapias para modificar al natural killer y usarlo para cáncer. Entonces, existen diversas terapias. Mande. ¿Qué pasa, Nazaret? ¿Qué pasa con el fagosoma? Yo lo encontré. Bueno,
tengo aquí que pues la fagocitosis es en partículas grandes de 250 nanómetros y puede ser un proceso no selectivo o selectivo, donde se introducen, en el proceso no selectivo es en la introducción de bacterias y en el selectivo se genera una función inmunológica celular. Lo que yo mencionaba de las patitas eran los pseudópodos, que estos modifican la estructura de la membrana plasmática. Entonces, esto ocurre en las células especializadas del sistema fagocítico mononuclear que ya habíamos visto, y es un complejo mediado por receptores que reconocen el dominio FC. Ajá. Ya me estoy acordando más o menos de los... En que los pseudópodos manipulen la membrana, no. De hecho, es el citoesqueleto. Pero bueno, tiene cierta lógica. Bueno, tiene cierta razón. Entonces, bueno, tengo que la fagocitosis tiene una función inmunológica celular y en partes crean anticuerpos. Y aquí lo que hace el linfocito, esto lo vi como más de forma general porque no me metí tanto a lo del linfocito, pero el linfocito pues crea anticuerpos para reconocer el cuerpo. Digamos, se crea el fagolisosoma, se adhiere como a la bacteria y la encierra como en una burbujita, y entonces va a ser el macrófago. Se adhesiona a su membrana más bien. Y pues tengo aquí que actúa en un receptor de fracción FC, que es para anticuerpos, algo así. Y los pseudópodos van a ser los que van a rodear la bacteria y se van a fusionar con ella. Y el fagolisosoma como tal se va al lisosoma y se va a ocasionar, como sabemos que los lisosomas tienen un pH ácido, una hidrólisis con el pH ácido, va a salir de la célula y se va a ir a otra célula que sería el linfocito, donde ya como tal se va a crear el anticuerpo para reconocer ese patógeno o esa bacteria. Muy bien, Nazaret. Hay cierta congruencia, pero lo vamos a ir viendo. ¿Okay? Sí, hay muchas cosas de fagocitosis y cosas de HLA que están involucradas. Pero usualmente vemos un poco en fagocitosis y lo terminamos completando con HLA. ¿Ok? Pero lo veremos. Ya nos mencionaron ustedes de forma muy, muy particular que los linfocitos T son varios tipos. Encontramos los linfocitos T gamma delta, que veremos más adelante. Usualmente ese tipo de linfocitos T gamma delta se clasifican por poseer un receptor de célula T que es totalmente diferente. Usualmente los linfocitos T CD4 con sus correceptores CD4 y CD8 expresan un receptor que tiene cadenas alfa y cadenas beta. En el otro caso de los linfocitos T gamma delta, pues obviamente ahí cambia la cosa, porque expresan en este caso receptores que tienen cadenas gamma y que tienen cadenas delta. Son totalmente diferentes, no solamente en cuanto a, en este caso, las cadenas o las proteínas que funcionan como receptores, sino también en la función. Usualmente los linfocitos T gamma delta reconocen lo que son los famosos antígenos, aquí le voy a poner antígenos con características lipídicas, ¿ok? Entonces, es lo que hacen los linfocitos T gamma delta. ¿En qué tipo de moléculas? Usualmente los linfocitos T alfa beta es en el famoso MHC y estos es en una molécula que se conoce como CD1D. ¿Ok? Entonces, es una de sus funciones. Ya la iremos viendo también, ¿no? Más adelante. Ahora, ya han mencionado que los linfocitos T pues tienen la capacidad de regular las respuestas inmunológicas y también de generar respuestas inmunológicas, entre otras, ¿verdad? Ya sabemos que los linfocitos T poseen un receptor de célula T que se conoce como TCR, compuesto por dos cadenas alfa y beta,
¿ok? También va un correceptor esencial, este sí es esencial, que es el famoso CD3. Este complejo CD3 está formado por 6 proteínas y esto pues le da la capacidad al linfocito T de poder activarse, ¿ok? Sin este pues no hay activación, ¿verdad? Por otro lado, encontramos otro tipo de señales de complejos o de correceptores, entre ellos el CD4 o bien puede ser el CD8. Usualmente los linfocitos T se caracterizan por, en este caso, tener 2 tipos esenciales, que son aquellos con el marcador que es CD8 y aquellos con el marcador CD4. ¿Ok? Combinaciones de estos no hay. ¿Ok? Solamente existen en fases de desarrollo. Ahí sí hay células que expresan ambos correceptores. ¿Ok? Solo y en desarrollo del linfocito T expresan o coexpresan, aquí coexpresan CD4 y CD8, ¿ok? Solamente en desarrollo, en el timo, ¿ok? Ahí es donde coexpresan el CD8 y el CD4. A ese tipo de células que coexpresan el CD4 y CD8 se les llama timocitos. Timocitos doble positivos. ¿Ok? Los timocitos dobles positivos se caracterizan por la expresión o la coexpresión CD4 y CD8. ¿Ok? Pero solamente es en timo. Ya después de que salen del timo, ya no pueden expresar los dos al mismo tiempo, solamente uno. ¿De acuerdo? Chicos, chicas. Sí, doctor. Sí, doctor. Vientos. Sí. Entonces, dentro de lo que son en este caso los CD4 y CD8, pues hay que mencionar que pues tienen ciertas funciones. Ya hemos dicho que los linfocitos TCD4 o T cooperadores, T auxiliares, ¿cómo se llama? T colaboradores, auxiliares, T helper. Ya dije todos sus sinónimos, creo. Entonces, los linfocitos TCD4 pues tienen ciertas funciones. Dirigir las respuestas inmunitarias, ya sea hacia una actividad incrementada, regular la actividad o bien mantenerla. ¿Ok? Entonces, los linfocitos cumplen con funciones, en este caso, principales. ¿Ok? Son los principales directores de la respuesta inmunitaria. ¿Ok? Adaptativa. Entonces, eso son lo que hacen los linfocitos TCD4. En el caso de los linfocitos TCD8, usualmente tienen la capacidad citolítica. Esto es inducir muerte celular. Por eso se le conoce como citolíticos o citotóxicos. ¿Ok? Tienen la capacidad de inducir muerte celular. También tienen la capacidad de eliminar células senescentes, células que no le sirven al organismo. Y también pues contribuyen a otro tipo de funciones que iremos viendo más adelante. Especialmente podemos encontrar subpoblaciones de linfocitos TCD8. ¿Okay? Aunque los libros citan más, de forma más relevante, a los linfocitos TCD4. Seguramente ustedes se habrán dado cuenta. Entonces, están esas subpoblaciones, linfocitos TCD4 y TCD8. Encontramos también aquí moléculas coestimuladoras. ¿Ok? Este tipo de moléculas coestimuladoras son esenciales para que pueda, pues en este caso, lograrse esa interacción entre las células presentadoras de antígeno que ustedes ya mencionaron hace unos momentos, macrófagos, células dendríticas y linfocitos B. Sin estas moléculas coestimuladoras, el linfocito T no se activa. Permanece ahí en un estado, pues, basal. También encontramos moléculas de adhesión, desde lo que son integrinas, por ejemplo, aquí está una integrina, desde lo que son selectinas, o aquellas que pertenecen a la superfamilia de las inmunoglobulinas. Usualmente estas moléculas de adhesión son necesarias para lograr, en este caso, no solamente la interacción entre célula y célula,
célula presentadora de antígeno o célula en este caso, o el linfocito T, sino también para poderse, pues en este caso, mover de un órgano a otro. Entonces es por eso que es necesario estas moléculas de adhesión, ¿ok? No solamente interacción, sino movimiento. Y también pues encontramos, como ya he mencionado, aquellas moléculas que tienen la capacidad de inhibir la respuesta inmunológica, el CTLA4 y el programa de muerte 1, que también está aquí, el PD1, ¿ok? Ahí nos hace falta el PD1, pero bueno. Ahora, todas estas son características esenciales de los linfocitos TCD, ¿ok? Ya sean CD4 o CD8. De hecho, las comparten. Nada más lo único que cambia son estos, ¿ok? Pueden ser CD4, pueden ser CD8. Es lo único que cambia, ¿ok? Ahora bien, en el caso de los linfocitos TCD4, que aquí los tenemos, estos son TCD4. ¿Por qué? Porque se originan a partir de un linfocito TCD4, pero se diferencian entre ellos por, uno, el estímulo antigénico y también las citocinas, estas moléculas que generan la comunicación o redes de comunicación intercelular, especialmente del sistema inmunológico. Entonces, el CD4, en este caso, se va a conservar en todas estas subpoblaciones. Lo único que va a variar va a ser, en este caso, aquellos factores transcripcionales, ¿ok? ¿Qué sabemos de los factores transcripcionales, chicos? El Cárdenas. Bueno, según yo son moléculas que se van a unir al ADN y van a inhibir o a potenciar o la transcripción, ¿no? Así es. ¿Alguien más quería hablar? No. No, ¿verdad? Entonces, los factores transcripcionales tienen esa función. Se encuentran en un estado inactivo en el citoplasma, pero cuando reciben un estímulo proveniente de la interacción ligando-receptor, son capaces de ser activados, ¿ok? Y poder transportarse del citoplasma al núcleo, ¿de acuerdo? Y finalmente, una vez en el núcleo, se unen a cierto tipo de secuencias génicas, ¿ok? Y promueven la transcripción. Esencialmente es lo que hacen, promueven la transcripción. Algunos los pueden reprimir, ¿ok? Algunos otros genes pueden reprimirlo. Bueno, factores transcripcionales pueden reprimirlo. Pero esto pues también lleva a un proceso de transcripción para generar en este caso una proteína represora, ¿ok? Para que diga, hay que reprimir, por ejemplo, ¿qué les gusta? La expresión de alguna proteína, ¿no? Entonces, es lo que hace. Represión enzimática o regulación, inducen una regulación enzimática. Entonces, de esta forma funciona todo. Todo es molecular, de hecho. Podríamos citarlo así. Entonces, todo tiene explicación molecular, ¿ok? Hasta la fiebre. Y de la mala también. Entonces, encontramos esta parte, ¿verdad? Entonces, todos ellos expresan un factor transcripcional único, ¿ok? Que les da esa característica de ser pertenecientes a una subpoblación del linfocito TH1, por ejemplo, expresan cierto factor de transcripción, como el TBET, por ejemplo. Factores de transcripción que le dan cierta característica, ¿ok? Y otros factores transcripcionales que están relacionados con la producción de citocinas, que están relacionados con, en este caso, el tejido donde van a interactuar, con las células con las cuales van a interactuar, ¿ok? Especialmente tanto células de la respuesta inmunitaria, así como aquellas células donde se está efectuando la respuesta inmunitaria, así como el patógeno involucrado en la respuesta. No es lo mismo aquellos patógenos intracelulares que aquellos patógenos extracelulares. Entonces,
hay diferentes, en este caso, respuestas inmunitarias que se montan. Usualmente estas tienden a ser las más importantes para los autores de inmunología. Algunos, no todos, se consideran muchas más. Azul. ¿El interferón es un factor transcripcional? No, es una citosina. Pero hay factores, en este caso, que regulan al interferón o regulan la producción de interferón. ¿De acuerdo? Chicos. Rebeca. Profe, dijo que los TH1 eran para patógenos intra o extra. Intra. Gracias. Que viven dentro de la célula. Y hay para patógenos extracelulares, que están fuera de las células. ¿De acuerdo, chicos? Sí, gracias. Bien. Pero sí también encontramos otro tipo de linfocitos T, de colaboradores, auxiliares, ayudadores, helper, entre los cuales destacan pues los linfocitos TH9 también se han descrito, especialmente en cierto tipo de enfermedades, ya sean bacterianas o virales, y también en algunos fenómenos autoinmunes. ¿Sí? También han sido descritos los TH9. Los T reguladores, que son muy importantes, al igual que los TH1 y TH2 que hemos visto, son importantes. ¿Por qué? Porque los T reguladores o linfocitos T, en este caso, regulan lo que es la función de la respuesta inmunológica. No podemos vivir, en este caso, toda una vida o todo nuestro sistema inmunológico viviendo de forma crónica en respuesta inmunológica, ¿no? Entonces deben de disminuir o deben de, en este caso, regularse. Obviamente quedan células de memoria en algunos casos, como ya han mencionado, pero en algunos otros casos no suele ser así. Ok, se queda la memoria, pero esta memoria hay que regularla. De poquito a poquito, pues en este caso se va liberando, se va estimulando la división celular de células de memoria para que puedan mantenernos, en este caso, pues como tal, protegidos. ¿Ok? Y usualmente este tipo de células T reguladoras pues surgen en el timo o pueden surgir en lo que es, en este caso, tejidos linfoides secundarios o asociados. Méndez. Dijo que los reguladores son esos a los que les puso la X o solo gracias. Sí, los T reguladores son estos. Estos son esenciales, dije, estos son importantes, pero estos también, ¿ok? Una cosa es de que maten al microorganismo que está causando un daño, y otra cosa es que se perpetúen y que no se quieran regular y ocasionen más daño tisular. Por ejemplo, en las inflamaciones crónicas, la falta de linfocitos T reguladores pues propicia que pues los otros linfocitos y células que pues también se involucran pues causan un daño. Por ejemplo, en lupus, por ejemplo, que no haya una regulación en la producción de anticuerpos o de autoanticuerpos. Por ejemplo, en otras enfermedades que les gusta, tiroiditis de Hashimoto, enfermedad de Graves, miastenia gravis, enfermedad de Addison. Existen muchas autoinmunidades en las cuales los linfocitos T reguladores no cumplieron con ese papel de regulación de la respuesta inmunológica y pues finalmente al desarrollo de estas enfermedades y la perpetuación de estas, ¿ok? Y también pues hay que mencionar que pues no solamente dependen del antígeno, no solamente dependen de los linfocitos T reguladores, dependen de diversos factores, ¿ok? Para que se puedan perpetuar este tipo de enfermedades autoinmunes, en especial ellas. Por otro lado, también encontramos las subpoblaciones de linfocitos T cooperadores 17. Estas usualmente se caracterizan por ser las primeras subpoblaciones en respuestas inmunitarias, ¿ok? O en respuestas más bien inflamatorias, que es casi lo mismo, ¿ok? También encontramos los linfocitos TH22, también son involucrados en respuestas inflamatorias o eventos inmunitarios primarios,
también los tenemos ahí. También encontramos los linfocitos T foliculares. Estos, como sus nombres los dicen, están ubicados en los nódulos linfoides. ¿Dónde están ubicados los nódulos linfoides, chicos? Nazaret, ¿dónde están ubicados los nódulos linfoides o centros germinales? Chicos. Jesús. ¿En el vaso? ¿Dónde más? Puede ser los ganglios linfáticos. Ya nos dijo Nazaret, los ganglios. ¿Dónde más? Robles. ¿En las amígdalas? En las amígdalas. Ay, Nazaret, ¿qué comes que no invitas? ¿Qué comes que desconoces? ¿Qué más, Robles? ¿Algo más que quieras añadir? En las amígdalas, en la médula ósea, creo. En el timo, en el vaso. No. ¿No? En la ósea y timo no. Vaso sí. En la axila, ¿no? ¿En la axila? ¿En la axila qué? ¿En linfáticos en la axila? Sí. Ok, sí. Nazaret, ¿qué comes que no invitas? Ya tengo hambre, ya también. A ver, ¿quién fue? María Guadalupe Durantes. Ok. Rebeca, ¿qué pasa? Es que no escuché si dijeron, pero también en el cuello, ¿no? ¿Los ganglios? ¿O qué en el cuello? ¿Qué? Sí, lo de los ganglios aquí en el cuello. ¿Cuál cuello? Pues en el cuello que tenemos. ¿Tenemos? Okay. Bueno, espero que tengamos todos. Todos tenemos cuello. Ok, muy bien. Entonces, los linfocitos T foliculares se encuentran en los nódulos linfoides o centros germinales, que estos están localizados esencialmente en ganglios linfáticos, vaso, tejido linfoide asociado a mucosas. Ahí podemos encontrar pues una gran variedad, en este caso, de nódulos linfoides o centros germinales, y ahí estarán los linfocitos T foliculares. Ok. Mande Villarreal. Disculpe, ¿cómo dijo que se llaman los TH22? TH22. Ajá, los linfocitos. Son linfocitos T, pero se conocen como 22. Es que estaba diciendo que los 17 son cooperadores. Los que siguen después del 22 son foliculares, pero no escuché en el del 22. Son T cooperadores, auxiliares o colaboradores. Sí. Recuerda que cuando tienen una H son helper y el inglés traducido al español puede ser auxiliares, colaboradores. Sí, perdón, gracias. Cuidado. Algo que los diferencia, ya les he mencionado, son los factores transcripcionales, el antígeno a partir del cual pues se inició esa diferenciación y los estímulos. ¿Ok? Vamos a encontrar otras cosas más adelante acerca de ellos, esencialmente con qué células interactúan, por ejemplo, qué tipo de citocinas producen. Esas son las que vamos a ir viendo, y de hecho pues se van a llevar así como que los linfocitos tipo TH1 producen citocinas del tipo 1. Los linfocitos TH2 producen citocinas de la clase 2, por ejemplo. Los linfocitos TH17 producen citocinas TH17, interleucina 17, por ejemplo. Los TH22 producen interleucina 22. Y es por eso es que les ponen esos nombres. Pero hay otras cosas más detalladas que nos muestran. Y finalmente encontramos a los linfocitos citotóxicos, que estos como tal ya no son cooperadores, estos son linfocitos TCD8. Ok, estos linfocitos TCD8 pues tienen otras características. Esencialmente tienen la habilidad para secretar citocinas como el TNF e inducir toxicidad de forma directa, interactuando con la célula y propiciando muerte celular, que ahorita vamos a ver, apoptosis. ¿Ok? Eso es en cuanto a los linfocitos T. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas, enredaderas que quieran desenredar? ¿No? Chicos. Ya no anoté lo que dijo de las LTFH. ¿De los T foliculares? Ajá. Que están presentes en los nódulos linfoides.
Sí, justo eso me faltaba. Gracias. Ok. Y hay muchas cosas más. Usualmente secretan citocinas para que los linfocitos B puedan diferenciarse en células plasmáticas, para que puedan potenciar su afinidad, su especificidad, y también para poder eliminar aquellas células que no son requeridas o porque no cumplen con los criterios de calidad o sus estándares del sistema inmunológico, como es la afinidad y especificidad, especialmente de la inmunidad adaptativa. Eso es lo que hacen los linfocitos T foliculares. Por eso es que están en los folículos. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas que tengan? ¿Todo bien? ¿Hasta aquí, chicos? Tienen razón, ya se hambre. Y yo no he tomado mi café. Bien, pues continuamos. Otro tipo de linfocitos que podemos hallar y que sabemos que es de origen linfoide son los linfocitos natural killer. Los natural killers se caracterizan por tener cierto tipo de características que los diferencia de los linfocitos B y T, usualmente durante lo que es en este caso la citometría. Especialmente ellos expresan el CD16, el CD56 y CD57, cosas totalmente diferentes a las que hemos visto en el caso de linfocitos T, en este caso CD4, CD8 y linfocitos B. ¿Ok? Usualmente este tipo de linfocitos natural killer participan en un proceso importante que se conoce como, ¿qué les voy a poner? La famosa inmunovigilancia. Este proceso es requerido por todos los organismos para poder lograr, en este caso, el aseguramiento de que las células estén funcionando adecuadamente y que también no hayan sido infectadas o se hayan transformado. ¿Ok? Este proceso es importante, lo realizan los linfocitos T, en este caso citotóxicos también, y los linfocitos natural killer. Ellos dos son los que se aseguran de este proceso de inmunovigilancia. ¿Dudas, preguntas con este proceso conocido como inmunovigilancia? Chicos. Yo tengo una duda. Mande. ¿Por qué los natural killer no se encargan de las células dañadas de cáncer? Sí se encargan. Pero no siempre. ¿O cómo le hacen las células dañadas del cáncer que como que pues, no las perciben tan fácil? Ah, bueno, ahí ya es otro rubro, que es el papel de la evasión inmunológica que tiene el cáncer. Producen citocinas que, pues en este caso, causan que los linfocitos natural killer, pues no les hagan nada. Por eso es que se establecen los tumores durante mucho tiempo y finalmente cuando se diseminan, cuando hacen metástasis, pues ya es demasiado tarde. Porque secretan cierto tipo de sustancias, entre ellas citocinas, o bien otro tipo de derivados del ácido araquidónico, que les permite realizar todo este tipo de evasión, evaden. Y ya cuando uno se da cuenta, pues ya es demasiado tarde. Rayos. Vale. Gracias. Sí, rayos. No, a ustedes ya no les tocó, ¿verdad? ¿Ya no les dio clases la maestra María Pinto? María del Carmen Pinto. No, bueno, a mí no. Sí. Es lamentable. Bueno, se perdieron de una buena clase de bioquímica. Era hermosa. Sí, lo recuerdo. Muy bien. Entonces, las células natural killer expresan marcadores totalmente diferentes, participan en la inmunovigilancia, en ocasiones sí lo logran, sí logran controlar estas células tumorales, en otras ocasiones no, por esos mecanismos de evasión que tiene el cáncer. Obviamente hay mecanismos de evasión, así como muchos otros tipos, en este caso de patógenos como parásitos, virus, hongos y bacterias que también tienen mecanismos de evasión en la respuesta inmunológica. Así lo tiene el cáncer. ¿Ok? De hecho, el cáncer es como una de esas células que adquiere todos estos tipos de evasión inmunológica de diferentes patógenos. Toma de aquí, toma de allá, toma de por acá y de allá.
y los pone en marcha y funciona muy bien el mecanismo de evasión. No es de que adoremos al cáncer o lo alabemos por sus mecanismos de evasión, pero lo logra hacer de manera muy bien, tanto que hasta mata a su huésped. ¿Ok? Obviamente los otros microorganismos no buscan eso, pero terminan haciéndolo. ¿Ok? Entonces, en el caso de los natural killer, como veremos, expresan este CD16. Este CD16 es algo importante, usualmente porque tiene la capacidad de reconocer aquellas células opsonizadas. Ay, ¿por qué le puse opo? Con IgG. Entonces, es algo que tiene, en este caso, CD16. Reconoce aquellas células que están opsonizadas con la inmunoglobulina G. ¿Ok? Si no hace inmunoglobulina G, no le hace nada. ¿Ok? A menos de que sea M. En algunos casos puede reconocer la M, pero es más frecuente la G. ¿Ok? Este como tal, este famoso o este tipo de nomenclatura conocida como FC gamma R hace referencia a ciertas cualidades. La unión al FC de las inmunoglobulinas. Esta letra hace referencia al isotipo de inmunoglobulinas como la IgG, y este tipo de nomenclatura o R3 hace referencia a la afinidad. Entonces, esta nomenclatura la van a ver comúnmente o referida en varios textos, especialmente cuando refieran a algún tipo de receptor para inmunoglobulina, van a encontrar este tipo de nomenclatura. Usualmente, estos receptores para inmunoglobulina se le conocen como receptores FC, que aquí tenemos un ejemplo. Especialmente los receptores FC se unen a la porción FC de la inmunoglobulina. Recuerden que la inmunoglobulina, como vimos en historia, tiene dos fragmentos, una de unión antígeno y otra que es la fracción cristalizable. Sabemos muy bien que en la región o en el fragmento conocido como el fragmento de unión antígeno es la que interactúa directamente con el antígeno y queda una parte o una porción expuesta que no se une con el antígeno, que es el fragmento cristalizable. Entonces, este fragmento, ¿con quién se une? Se une con los receptores celulares, que es en este caso uno de ellos, el FC gamma R3. Ese es uno. Hay muchos más receptores para el FC. ¿Okay? Y cumplen con diversas características o diversas funciones dependiendo del tipo de inmunoglobulina. ¿Ok? Entonces encontramos FCs o receptores FC alfa, encontramos receptores FC mu, encontramos receptores FC epsilon, por ejemplo, los famosos FC gamma. Y aquí tengo mi duda porque no he encontrado textos que refieran para el delta, entonces aquí surge mi duda, pero la voy a aclarar en un futuro, hasta que encuentre un artículo que realmente me diga si existe. Entonces, estos son para las inmunoglobulinas A, estos son para las inmunoglobulinas G, como ya habíamos visto, estos son para las inmunoglobulinas E. Ah, no, estas son las mu, perdón. Déjenme borrar. Mu, M, G. Entonces, así van a encontrar esta nomenclatura. Hay varios receptores para cada uno de esos FC. ¿De acuerdo, chicos? Chicos. Sí. Sí, profe. ¿Están desayunando su sándwich? No. ¿O todavía están metidos en la cama esperando a que les lleven el desayuno? El fantasma. Ok. Manda, Azul. Que las natural killer también tienen receptores en su membrana que detectan la presencia del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no?
Así es. Hay dos tipos de receptores que reconocen este tipo de MHC, unos de clase 1 clásicas y otros de clase 1 no clásicas. Hay receptores activadores de muerte y hay receptores inhibidores de muerte. Ahorita los vamos a ver en apoptosis. Es ahí donde nos vamos a ver ahí esa parte divertida de los NK y sus diferentes, porque hay diferencias entre NKs. Usualmente las diferencias surgen por la expresión de esta molécula CD16 y la expresión del CD56. Estas son dos moléculas principales de los linfocitos natural killer, que en algunas poblaciones se encuentra incrementada una y en otras poblaciones se encuentra incrementada otra, y en alguna desciende y en alguna aumenta, o viceversa. ¿Okay? Entonces vamos a ir viendo esa parte más adelante. Entonces, hay que ver que los linfocitos natural killer pues son un poco complejos, parecería, pero son muy fáciles de entender. Usualmente su función es inmunovigilancia. Servido. Bueno, para el fin del curso, pero para el parcial pues sí tienen que aprenderse estas moléculas. ¿Ok? ¿Qué más les puedo comentar del natural killer? Algo importante que hacen los natural killer es, aparte de inducir la muerte a través de la producción del TNF-alfa o moléculas relacionadas, es realizar lo que se conoce como ADCC. En este caso, el ADCC es un tipo de muerte, en este caso por apoptosis, bien conocida por la mayoría de los inmunólogos, también los microbiólogos, y también en este caso que es una de las bases de las terapias contra cáncer. ¿Ok? Este tipo de muerte, en este caso, debe de, requerir de un anticuerpo que ya hemos mencionado, que es el IgG. En este caso, este tipo de muerte provoca la interacción entre el linfocito natural killer y la célula que ha sido opsonizada. ¿Okay? Y también hay que mencionar que por lo tanto va a llevarse lo que es el movimiento de cierto tipo de gránulos que contienen estos linfocitos natural killer. Este tipo de gránulos son conocidos como gránulos, aquí les voy a poner gránulos de perforinas y enzimas. Ok, entonces este tipo de gránulos está contenido en los natural killer y son liberados, en este caso, después de haber realizado un contacto estrecho con la célula diana, es decir, con aquella célula infectada, con aquella célula tumoral, y propicia lo que es este tipo de muerte, ¿okay? Que les pongo en el chat, que es citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo. ¿Ok? También los linfocitos T CD8 tienen la habilidad para realizar este tipo de muerte. También los linfocitos natural killer T también tienen esta función. Entonces son tres tipos celulares lo que lo hacen: los natural killer, los CD8, también los natural killer T. Estos tres tipos de células tienen la habilidad para generar este tipo de muerte mediado por granzimas. ¿Okay? También lo vamos a revisar más adelante. Está incluido en el tema de apoptosis. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿No? ¿Todo claro? Creo que sí. Bien. Y por último, encontramos a los natural killer T. ¿Ok? Los natural killer T tienen también o comparten ciertas características con los natural killer. ¿Ok? Aquellos que no son T. Entonces, cumplen con ciertas características, especialmente la expresión del CD56 y CD16, como vemos aquí. ¿Ok? Entonces,
Dependiendo también de la expresión, pues será también la actividad. ¿Okay? Por ejemplo, incrementan la actividad en algunas cosas y descienden en otras. ¿Ok? Entonces, hay que mencionar que hay dos tipos de linfocitos natural killer. ¿Ok? Y cumplen con cierto tipo de función. Algunos no tendrán quizá la habilidad para causar citotoxicidad, pero algunos o estos tendrán la habilidad para producir citocinas que son, en este caso, esenciales para las respuestas inmunológicas. Y por otro lado, algunos no tienen la habilidad para producir citocinas, como vemos aquí, pero sí tienen la habilidad para causar muerte. ¿Ok? Entonces, vamos a encontrar este tipo de situaciones. De hecho, esta parte pues también la revisamos más adelante en cómo es que se generan las células natural killer, que es la segunda unidad. ¿Ok? Pero hay que tomar en cuenta aquí que en este caso las células natural killer se originan a partir de los TCD4, ¿ok? Y da origen a las natural killer T. ¿Por qué? Porque poseen un TCR. Este TCR posee ciertos cambios en las cadenas alfa y las cadenas beta, lo cual pues deriva en esta parte o denominación de las natural killer T, ¿ok? Ahora, este tipo de TCR se le conoce como TCR invariante, ¿ok? Por ese tipo de modificaciones que se le realiza. La habilidad que tienen este tipo de células natural killer es muy parecida a la de los linfocitos T gamma delta. ¿Qué función tenían los T gamma delta, chicos? ¿Qué función les dije que tenían los T gamma delta? Chicos, dejen de morderle al sándwich. ¿Qué función tiene los T gamma delta que les he mencionado siempre? Reconocen antígenos lipídicos, ¿no? Así es. Entonces reconocen antígenos lipídicos. ¿Ok? Y también así lo hacen, en este caso, los natural killer T. ¿Ok? Entonces aquí lo tenemos, lípidos y glucolípidos. Entonces hacen lo mismo. ¿Ok? Tienen esa propiedad también. Y también, en este caso, en este tipo de moléculas, siempre y cuando estos antígenos lipídicos estén expresados en moléculas como el famoso CD1D. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hacen estos lípidos. Sí, yo tenía una pregunta. ¿Por qué dijo que el TCR era invariante? Porque sufren modificaciones las cadenas alfa y beta. Méndez. Disculpe, profe, es que ya no alcancé a escuchar después de lo que dijo de que los Natural Killer T se desarrollan a partir de los TCD4. Ajá. Se desarrollan a partir de los TCD4, hay modificaciones en el receptor de célula T, lo cual pues genera un TCR invariante, como tenemos aquí. Y este TCR invariante tiene la capacidad de reconocer antígenos lipídicos, como tenemos, ahí voy a borrar todo esto, como tenemos aquí, y especialmente siempre y cuando estos antígenos lipídicos sean presentados por las APC, células presentadoras de antígeno, en estas moléculas. ¿Ok? Recuerden, las células presentadoras de antígeno no solamente presentan antígenos a los linfocitos T, también, bueno, linfocitos TCD4 y TCD8, sino también a los natural killer T, ¿ok? Y los T gamma delta. Entonces, especialmente estas células presentadoras de antígeno, llámese linfocito B, llámese célula dendrítica, llámese macrófago, expresan estas moléculas que son el CD1D. Y el CD1D pues presenta lípidos y glicolípidos. Y recuerden, los CD1D pues los encontramos en las células presentadoras de antígeno. ¿Ok?
Aquí les pongo células presentadoras de antígeno. ¿Ok? Chicos, chicas, ¿sí? ¿Queda más claro? ¿Entendible? ¿No? ¿Chicos? ¿O más confuso todavía? Todo bien, profe. ¿Todo bien? Ok. Bien, continuamos con, ahora sí, el tema de la inmunidad innata, que es el siguiente tema que nos corresponde revisar. ¿Ok? Y para esto, pues vamos a revisar qué cosas. Entonces, nuestro tema de hoy es mecanismos de la respuesta, en este caso de inmunidad innata. Y pues los subtemas a revisar son los siguientes. Mecanismos de la inmunidad innata, barreras físicas y químicas y séricas. Algunos de ustedes pues quizá recuerda esta parte porque seguramente la vieron en algún momento en histología, por ejemplo. Moléculas de adhesión, también seguramente lo vieron en histología. Receptores y ligandos de la inmunidad. Ahí vamos a hablar de los receptores de reconocimiento de patrones. También vamos a hablar de los PAMs y DAMs. Citocinas, el famoso, en este caso, proceso conocido como apoptosis, y las quimiosinas. Objetivos. ¿Cuáles son los objetivos usualmente que ustedes... Ay, ¿por qué me aparecen estas leyendas? Que ustedes, pues en este caso, logren, en primera, conocer los mecanismos, en este caso, principales que poseen, en este caso, la inmunidad innata contra antígenos. Conocer las barreras físicas, químicas y séricas. No vamos a conocer las biológicas, pero pues también las vamos a mencionar. Recordar la función e importancia de las moléculas de adhesión celular. Conocer los receptores y ligandos de la inmunidad innata. Conocer la función, clasificación e importancia de citocinas. Comprender y conocer las vías de apoptosis también. Es algo importante. Esto pues lo van a seguir utilizando en patología, en biomedicina, la apoptosis. Conocer la función, clasificación e importancia de las quimiosinas. Esos son los principales objetivos que tenemos para este tema. ¿Ok? Pero primero hay que definir qué es un patógeno y qué es patogenia. ¿Alguien sabe qué es un patógeno? Mi ex, por ejemplo. Jimena. ¿Es como un agente que invade el organismo o es un agente extraño, algo así? Jimena, ¿cuál es tu otro apellido? El Gutiérrez. Sí. Hace rato que no participabas, Jimena. María Guadalupe. Bueno, es un agente biológico infeccioso que va a producir una infección al huésped. Puede ser desde una bacteria, un virus o así, depende. Perfecto. Desde una bacteria, un virus, sí. Muy bien. Entonces, ese es un patógeno, ¿verdad? Es aquel que produce una enfermedad. Causan enfermedades. Están agrupados en 4 categorías: virus, hongos, parásitos y bacterias. ¿Verdad? Chicos. ¿Sí? Sí. Bien. Y usualmente este tipo de patógenos o este tipo de patógenos que afectan humanos, esencialmente de interés médico, tienen la capacidad de inducir enfermedad a través de un proceso que se conoce como patogenia. ¿Ok? Usualmente esta patogenia pues depende de varios factores, tanto factores propios del huésped, en este caso del enfermo, también factores propios de lo que es en este caso el organismo que está causando esa enfermedad, y ambientales. Obviamente también hay factores ambientales. A eso se le conoce como la tríada ecológica, en el cual pues está involucrado el patógeno, está involucrado el huésped, está involucrado el ambiente. ¿De acuerdo? Chicos y chicas. Sí. Bien. Sí. Bien. Ahora, ¿qué sabemos de las barreras físicas y químicas? Barreras físicas, ¿cuáles creen que sean? A ver, dime, Vianey. La piel,
el vello de nuestro cuerpo, como las pestañas, las cejas. Como nosotros. Ok. Cárdenas. También podría ser como mocos. Los mocos. Ok, también los mocos, Cárdenas. No, los mocos no. Ya me estabas tomando el pelo. No es cierto. Estaba yo. Es que no estoy tan despierto el día de hoy. Ok, no son los mocos. Los mocos entran dentro de otra. Villarreal. Sí. Iba a ser algo así, más o menos generalizado como el que dijo mi compañera, pero es más como fluidos. Eso ya sería en otra categoría. Ahorita vamos a ver. Vázquez Armendáriz. Bueno, de las físicas, pues podría ser, como ya dijeron, la piel, las mucosas. Y de las químicas, no sé si podría ser la acidez del contenido estomacal. Y no sé, pues moléculas, bueno, no, pues yo creo que sí, o sea, la acidez del contenido estomacal nada más. Es que de lo demás no estoy segura. Barreras físicas. ¿Por qué te me adelantas, Vázquez? Perdón. Robles. ¿Podrían ser también los vellos? Ya dijimos que los vellos, como nosotros. Sí, no escuché. Sí. Se me trabó, yo creo. ¿Cómo de que se te traba? Entonces, barreras físicas. Vamos a ver las barreras físicas. Esas son las más obvias. Especialmente las epiteliales. ¿Ok? Y pues todas las epiteliales sabemos que pues las encontramos en grandes tejidos. Mandes Vázquez Armendáriz, Daniela. Vázquez. No, es que creo que no bajé la mano, pero ya. Rebeca. Sí, iba a decir eso, como la microbiota, los epitelios, Microbiota. Microbiota no está incluida, pero es una barrera física. Bueno, la microbiota es una barrera biológica. ¿Okay? Hablaremos ahorita de ella. Barreras físicas sí son los epitelios. Nuestra pielecita, nuestras mucosas. Entonces, esa es una barrera física. ¿Ok? Ya dijeron el cabello, ya dijeron los vellos, ya dijeron las pestañas, ya dejaron ahí ver las cejas. Rebeca. ¿Se podría hacer también los estornudos o la tos, así? Todos estornudos. Esos entrarían en mecánicas, ¿no? Eso es una reacción como tal, ¿no? Es una mecánica, como Azul Fernanda nos dice. Usualmente las mecánicas suele ser el estornudo, suele ser, por ejemplo, el vómito, suele ser la diarrea, por ejemplo. O las micciones. Sí. Esas son mecánicas. Sí, son propiamente mecánicas. Y esa parte, ¿dónde la vimos? ¿Dónde se las menciono? Debería de cambiar esa parte. Creo que la tengo en una presentación que está casi hasta el final del semestre. Sí, ahí es. Sí, en vacunas es donde menciono esa parte. No, ya la voy a cambiar por acá. Muy bien. Entonces, dentro de las barreras físicas encontramos epitelios, ¿verdad? ¿Qué epitelio es, chicos? ¿Dónde está el puntero? Que tiene forma de corazoncito. ¿No son bronquios? ¿Epitelio qué? Parece cilíndrico. Cilíndrico pseudoestratificado. ¿Con qué? Con microvellosidades. No, eso es intestino. Pero el pseudoestratificado nada más es cilíndrico, ¿no? Porque no alcanzo a ver si... Pues no se me hace como pseudoestratificado, pero no sé. Pero el de vías aéreas es pseudoestratificado o estratificado. O simple. Vamos. Pseudoestratificado con cilios, ¿no? Pseudoestratificado ciliado. ¿Y qué es? ¿Dónde está el puntero? Es piel. Bueno, porque hay queratina. ¿Y que nada más es piel? Es epitelio plano, estratificado, queratinizado. Ok, queratinizado. ¿Y qué es?
¿No? ¿Qué es? ¿Nadie? ¿Qué tipo de epitelio es? Chicos. ¿Es el urotelio? No. ¿Ese qué es? ¿Es de intestino delgado? ¿Mande, Vianney? ¿De intestino delgado? ¿Este o este? Es el de la esquina inferior derecha. Este, donde está la puntera. Ok. Es de intestino, pero no es de delgado. ¿No? Ok. No, no es delgado. Creo. No. ¿Pero qué epitelio es? El que encontramos en intestino. Chicos. Cilíndrico simple. ¿No? Cilíndrico simple con microvellosidades. Y aquí puede ser, en este caso, estos conductos. En este caso son conductos de glándulas. Ahí podemos encontrar cierto tipo de epitelio. Puede ser cúbico o puede ser epitelio plano. El de ahí es plano, ¿no? Plano. Vamos con lo demás. Ya después de haber tenido un repaso de histología. Entonces, barreras químicas. Son sustancias químicas, como lo dice, secretadas por diversas células y que forman parte de barreras epiteliales o barreras físicas. Alguien ya nos mencionó hace rato, mocos, ¿verdad? ¿Quién fue? ¿Vázquez? ¿O fue Cárdenas? ¿O fue Nazaret? ¿O Robles? Fui yo. ¿O fue Cárdenas? Mande, Belín. No, yo tenía la duda que, si, por ejemplo, ahí también en las químicas entraba lo que era la saliva. O bueno, fluidos. Saliva. Así es, Reyes. Entra la saliva también. Manda, Rebe. Ya hay como más ejemplos. Podría ser también las enzimas digestivas, ¿no? O el ácido gástrico del estómago. Alguien ya mencionó hace rato el ácido gástrico, pero sí entran las enzimas digestivas. Yaney. ¿Las lágrimas entrarían también allí? Así es. Ok. Las lágrimas que derramamos cuando nos entra una basurita en el ojo. Ara. ¿El pH? ¿El pH de dónde? Iglesias. Pues de todas las sustancias secretadas. Ara, Iglesias, ¿cuál es tu otro apellido que no usas? Jiménez. Ay, pues úsalo para ubicarte. Sí, lo voy a cambiar. Por favor. Robles. Iba a decir que el sudor. El sudor. Sí, el sudor. Todos sudamos bonito. Sí. Ok. Y tenemos aquí más. Daniel. También. María Guadalupe Dorantes. No sé si entraría también la bilis o no. También la bilis. Nazaret. La saliva. Bueno, no sé. Y no sé si el cabello también podría ser una barrera. No es el cabello, Digo, pero hay otra cosa. ¿El qué? ¿Que no es el cabello? No, eso es física, el cabello. Por eso física. No, ¿o qué preguntar ahorita? Químicas. Química. Ay, no sé. ¿Qué pasó, Nazaret? Pon atención. Estás mordiéndole el sándwich. Rebeca. Ahorita que dijo lo del cabello, ¿no podría ser también el sebo? Sí, el sebo. Así es. Así es, Ofelia, así es. ¿Por qué apenas ya llevas varias participaciones? A alguien le estoy poniendo su participación, Rebeca. Tan mala. Gracias. Luis Flores. Sí, bueno, no sé si ya dije, bueno, no escuché la verdad, si la saliva ya la dijeron. Ya, no, ya la dijeron. Ya te ganaron. Bueno. Hay que ponerse más buzo. Entonces encontramos varias. Mande, Nazaret. Tenía una duda. ¿También entraría como la cerilla de nuestros oídos?
En algunos casos sí podría entrar. Pero entonces sí o no, para anotarla entonces. Puedes ponerla, pero ahí con un asterisco. Hay que investigar. Varios me han dicho eso. Voy a investigar. Ok, vale. Nazaret. Entonces lo pongo en asterisco. ¿La misma sangre no es química? Sí, la misma sangre. Efectivamente, Nazaret. 10. Rodríguez. ¿La orina también sería o esa no? Sí, ahí está en la imagen. Está la orina. Ah, no la había visto. Ahí está en un vasito. Ya la vi. ¿Ya la viste? Es de color amarillo Amarillito. paja. Amarillo paja. Quizá con un olor sui generis y así. Cosas que los químicos hacen en laboratorio. Ok, entonces encontramos la saliva, así como cuando las mujeres empiezan a derramar la saliva por un actor, cantante, Justin Bieber o cosas así. Entonces empiezan a derramar la saliva. Están, en este caso, protegiendo, ¿verdad? A través de esta barrera química. La orina, ya había mencionado. Otro fluido que se les fue, pues es en este caso la leche materna. ¿Ok? También es uno de los fluidos biológicos que representa una barrera química, esencialmente para el bebé y para la madre también. Por otro lado, encontramos aquí al sudor, ¿verdad? El sudor junto con las lágrimas también nos han mencionado en unos momentos. También tienen sus propiedades, en este caso, químicas para poder matar o aniquilar microorganismos, ¿verdad? Encontramos el pH. El pH encontrado en diversos tejidos también influye mucho en la actividad contra patógenos. Y pues ahí hay que mencionar lo que es el ácido gástrico, ¿verdad? El ácido gástrico pues tiene un papel relevante en la protección contra no solamente pues en este caso bacterias, sino con una gran diversidad de patógenos. Entre ellas pues encontramos patógenos que no sobreviven a pHs básicos, ¿verdad? Mande. Ahí en lo que dice de los ácidos gástricos, ¿se refiere a los péptidos antimicrobianos o eso es otra cosa? Los péptidos antimicrobianos son producidos especialmente, por ejemplo, por células epiteliales cilíndricas, encontradas en el intestino. Células epiteliales. Epitelio cilíndrico simple con microvellosidad. Y ahí encontramos a las células caliciformes que también tienen esa propiedad también de producir estos péptidos antimicrobianos. Las famosas células M, encontradas también en el intestino, también tienen esa propiedad de realizar lo que es en este caso la producción de péptidos antimicrobianos. Estos son conocidos como defensinas. Ahí les voy a poner en el chat. Encontramos varios tipos de defensinas, alfa, beta y gamma, si no mal recuerdo. ¿Ok? Bien. Entonces encontramos pues este tipo de fluidos, ¿verdad? El ácido gástrico nos protege contra parásitos también, hongos, bacterias, no sobreviven a ese ácido de 3, pH de 3, pH de 2, en algunos casos de 1. Nazaret. ¿El líquido amniótico entraría en mecánica o en...? ¿Líquido amniótico? Ajá, ¿podía entrar? No, ese es químico, ¿no? Pero se supone que igual es como de protección, ¿no? Y amortigua, pero no sé. Pero eso es fisiológico más que inmunológico. ¿Estás refiriéndote a que amortigua al bebé? Nazaret. O sea, pues, bueno, no sé, o sea, sirve como de protección, o sea, para el bebé, o sea, cualquier por golpe o algo así. Ah, por golpe sí, o sea, por lesión mecánica sí, si hablamos de una barrera mecánica de protección, sí funcionaría. Méndez. ¿El aborto espontáneo entraría en una de estas clasificaciones? No. ¿Por qué sería una barrera o un mecanismo de protección el aborto? No lo sé, por eso pregunto. No, pues no. Ay, gracias. No entra en eso. No, el aborto. No es un mecanismo de barrera inmunológica.
Eso ya es fisiológico. Y no sería necesariamente protector, de hecho sería de daño. Doctor, mande. Yo sé que la menstruación pues es un mecanismo de desecho, ¿no? Pero ¿podría servir también? No como no como inmunológico, pero sí estimulante. Vale. Estimulación. No como inmunológico. Bien. Y finalmente los mocos, ¿verdad? La saliva también, ya mencionaron. Los mocos también tienen esa propiedad. El sudor, el sebo también. El cerumen podríamos clasificarlo, pero ahí le vamos a poner un asterisco. No he indagado mucho en cerumen, de hecho nada. Entonces voy a investigar y ya les digo, ya les confirmo. Sí, la cera, producida por nuestros oídos. ¿Qué más encontramos? Pues ya sería todo dentro de los físicos, podríamos decir. Digo, físicos y químicos. Y ahora vamos con los séricos. Y aquellas sustancias que podemos encontrar en este tipo de fluidos biológicos. Tienen un efecto antimicrobiano. La lisosima, por ejemplo, tiene la capacidad de romper los enlaces que forman parte de la pared bacteriana de estos patógenos, de los patógenos. ¿Okay? Especialmente la encontramos en saliva, sudor, en lágrimas. Y también está, pues en este caso, encontrada en vesículas de fagocitos como neutrófilos, como macrófagos, células dendríticas. Entonces, podemos encontrar este tipo de enzimas, lisosimas. Los péptidos antimicrobianos, en este caso las defensinas, como ejemplo, tienen la propiedad de poder generar poros en la pared celular de patógenos. Perdón. Salud. Ay. Salud. Alguien me está recordando a mi célula madre. ¿Qué pasa, Saúl? Bien, gracias. Bien, entonces encontramos este tipo de péptidos antimicrobianos que forman lo que son estos poros y finalmente al generar, pues en este caso, un daño en la membrana o pared celular de microorganismos, pues generan un tipo de lisis que es conocida como lisis osmótica, que pues en este caso lleva a la liberación del contenido que tienen este tipo de patógenos y la entrada de agua, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, eso es lo que pasa con este tipo de mecanismos encontrados. Por otro lado, encontramos a las proteínas S100 que tienen la capacidad de poder, pues, captar o secuestrar calcio. Muchos agentes patógenos requieren del calcio para poder llevar a cabo cierto tipo de actividad, en este caso biológica, propias de ellos, por lo cual nuestro sistema inmunológico o nuestro organismo está adaptado con este tipo de proteínas que secuestran calcio para evitar que éste pues, pueda ser capturado por patógenos o por los mecanismos que poseen ellos para capturar también este tipo de ion. También en el caso del fierro, el fierro también en este caso es esencial para nuestros, en este caso, tejidos y células. El fierro también puede ser capturado por los patógenos. De hecho, el fierro es uno de los elementos o iones que requieren los patógenos para poder llevar también sus mecanismos, en este caso de vida, de reproducción, de división, por lo cual producen cierto tipo de sustancias, los patógenos. Estos patógenos producen cierto tipo de sustancias que se conocen como, ahí les puse en el chat, sideróforos. ¿Ok? Los sideróforos son sustancias producidas por microorganismos capaces de capturar fierro o bien calcio u otro tipo de iones que requieran para su supervivencia dentro de su huésped. ¿De acuerdo? Aunque ustedes van a encontrar, si ustedes buscan en internet, que hay sideróforos producidos por bacterias que generan relaciones con plantas, por ejemplo, y así sucesivamente. No son exclusivos los sideróforos de patógenos para el humano, sino también de bacterias que hacen
en este caso, interacciones biológicas con otros organismos vivos. Hasta aquí dudas y preguntas que tengan. Andrés Delgado. ¿Aquí puede entrar el proteasoma en esta clasificación? No. Ahorita no entra el proteasoma, pero lo vamos a ver más adelante. Es un mecanismo, el proteasoma como tal es una proteína que degrada proteínas propias que, pues en este caso, no requerimos o que están mal plegadas o en fin. Pero a final de cuentas, tiene la propiedad también de degradar proteínas provenientes de patógenos. Por lo cual no se considera en este caso como un péptido antimicrobiano, pero sí se le considera para el fenómeno de procesamiento y presentación antigénica. Ahí sí se le considera al proteasoma. Andrés. Luis. Sí, profe, solo como duda. Nuestros sistemas de amortiguación, los buffers del cuerpo, ¿entrarían en esta como barreras de defensa? Sí. Nuestra sangre, siendo amortiguada a cierto pH, tiene esa propiedad. Los eritrocitos en sangre tienen esa propiedad. Y como ya había dicho Nazaret, la sangre es una barrera química porque posee muchas sustancias, entre ellos los anticuerpos, entre ellos lisocimas, entre ellos otras proteínas que tienen una función antimicrobiana. Gracias. Como el sistema de complemento, por ejemplo, que vamos a ir a mirar más adelante. Sí. Los hidróforos son sustancias producidas por microorganismos capaces de capturar iones. Uno de los iones principales es el fierro, en el caso de organismos patógenos para el humano. Vale, gracias. Vale. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Nos tomamos un break para ir por un tamalito otra vez. Sí, pues. Villarreal y nos vamos. Villarreal. Sí, profe. Sí, ¿me podría repetir lo de la proteína S100? Pues S100, su función. S100. Esta proteína S100 tiene la capacidad de capturar iones, especialmente el calcio. Sabemos que el calcio funciona para una infinidad de procesos, tanto intracelulares como extracelulares, como la coagulación sanguínea. Entonces, el calcio también es necesario para que los microorganismos puedan vivir o sobrevivir dentro de nosotros como huéspedes. Ok. Y es por eso que la proteína S100 pues está siendo producida por nuestro organismo para poder evitar que logre ser secuestrado por proteínas microbianas. Y en el caso de la calsecuestrina. ¿Cuál? La calsecuestrina. Esa que realiza. Literalmente lo secuestra. ¿El calcio? Para realizar funciones, sí. No sabía de ella, pero bueno, ya nos mencionaste. ¿Puedes ponernos aquí en el chat el nombre? Para tomarla en futuras sesiones. Ya ven, siempre hay algo que aprender. Bien. Entonces, a las 11:30, ¿les parece bien? Está bien, profe. Sí, doctor. Bien. Creo que a todos nos parece bien a las 11:30. Calsecuestrina. Muy bien. Para investigarla. Muy bien. Gracias.